sedimentología. Hace un tiempo, en algunas de las crisis del petróleo, digamos que me dediqué a viajar por algunos lugares que yo consideraba de mucha riqueza geológica. Dentro de estos viajes, pues estuve en el Chiribiquete, cuando todavía no era declarado parque inmaterial de la humanidad, que lo declaró la UNESCO. Me parece muy interesante ahorita el tema del Chiribiquete sin tiempo, con todo esto de los problemas de la pandemia que hemos tenido. Por eso, en parte, me parece curioso esta frase que encontré con relación a algunas tribus indígenas de la Amazonía, en donde dice que en lengua indígena es la tierra donde Dios no ha terminado su creación. Solo cuando desaparezca el hombre volverá para terminar su obra. Por eso un poquito lo bauticé Chiribiquete sin tiempo, porque aquí vamos a encontrar prácticamente vestigios del inicio de la Tierra hasta los últimos vestigios de la evolución de la Tierra. Y aquí también hay algo muy especial que tiene que ver con toda la población del continente americano. Entonces, digamos que se revuelven muchas cosas, tanto geológicas como humanas y, bueno, biológicas, que tiene el parque por sus características de tanto tiempo y de tantos procesos, ya sea geológicos, biológicos, atmosféricos y de muchos otros tipos. Me van a perdonar un poco, de pronto, que yo me desubico cuando no sé dónde estoy como en el espacio. Entonces ahorita, por la aplicación que estamos utilizando, prácticamente yo solo estoy viendo la presentación, entonces estoy un poco perdido en eso. Entonces voy contándoles. Digamos que yo no quiero hacer la presentación tan geológica, lo voy a hacer un poco más como abierta a temas geológicos, un poco étnicos y, bueno, alguito de la parte biológica. Y pienso que es de mucha actualidad porque también tiene que ver con todos estos procesos de deforestación que están atacando a toda la selva de todo el mundo, y que, pues, bien o mal va a afectar nuestra continuidad en el planeta. Entonces, bueno, paso a mostrarles algunos lugares muy especiales del Chiribiquete, a contarles que el Chiribiquete también es como tan inhóspito que hay algunos lugares que ni siquiera se conocen con un nombre oficial dentro de la geografía colombiana. Para parques nacionales hay algunas zonas que tienen un nombre, para, digamos, la comunidad tiene otro. Es complicado, ni siquiera se ha podido clarificar y definir esto con relación a los lugares dentro del Chiribiquete. Entonces voy a empezar como mostrándoles algunas zonas de lo que sería el parque como tal. Bueno, lo que estamos viendo es un sector digamos que en la zona intermedia. El parque originalmente tenía como 199.000 kilómetros cuadrados, después pasó como a 230.000, y lo último que hizo el presidente Santos fue más o menos dejarlo como en 4 millones, perdón, estaba hablando, 1.990.000, 2.300.000, y ahora está en 4.280.000, algo así. Es una cosa impresionante porque prácticamente podría ser un departamento de Colombia como tal. Una de las principales características de esta zona, que digamos que es la zona central, esto sería la zona donde nace el río Apaporis, la zona donde se une el río Macaya y el Ajujú, y nace el gran Jefe, Apaporis. jefe, aquí Señor, con Osvaldo, por favor, no está viendo la presentación. Te estamos viendo a ti nomás. acá, perdón, entonces, no sé, Clemencia. No, pinchen, por favor, en donde están las personitas arriba. Dice personas.
Abajo busquen, eso está en orden alfabético, busquen Diego Fernando Díaz, aparecen dos Diego Fernando, y en uno de ellos, entre paréntesis, aparece Diego Fernando Díaz Castillo, que es la presentación. Es el segundo Diego Fernando que aparece. Ahí le pinchan en el chismito en la tachuela que aparece ahí, y con eso tienen la presentación. ¿Listos todos? Listo, gracias. ¿Todos ya? Vale. Adelante, Diego. Bueno, seguimos. Lo que les comentaba, este es el sector, bueno, uno de los sectores también más llamativos porque es donde en realidad la parte de la erosión, y sabemos que aquí tuvo que ver mucho las estructuras, las distensiones y compresiones que han tenido prácticamente la Tierra. Por eso ha sido uno de los lugares tan especiales, porque aquí prácticamente tenemos evidencias de la evolución casi de la Tierra prácticamente desde sus inicios. Entonces aquí se ven los procesos erosivos, los compresivos, de distensión y todo esto. Esta, como le digo, es la zona como más, paisajísticamente es la más bonita con relación a esto, los tepuyes, y es la zona donde se une el río Ajujú y el río Macaya y forma el río Apaporis. Digamos que esto es la misma zona con las mismas estructuras. Eso es algo de lo que le nombraba yo, que dice que no usted tiene como un nombre como tal. Esto algunos le dicen el Valle de los Menires. También es esa zona que les estaba mostrando anteriormente. Un poquitico al norte, donde nace el río, donde se une la Jujuy y el Macaya para dar origen al Río Grande. Bueno, aquí un poquito de recorderis. Yo les quería mostrar en general aquí la zona donde están la mayoría de estas rocas que hacen relación al que es a la zona de la Guyana. Esto ya sabemos más o menos que consideramos dentro de las rocas más antiguas, o sea, entre el arcaico, el proterozoico y bueno, el paleozoico. Pero las rocas generalmente de la Guyana están dentro de ese arcaico, ese proterozoico y parte del paleozoico. Lo demás ya es como donde se está, donde ¿qué? Todos los otros procesos que se tienen por ahí que ocurrieron después. ¿Me permiten un segundo que esto se me descargó? Opa. Listo, qué pena. Bueno, la mayoría de todos aquí ya tenemos el conocimiento con relación a esta relación de las eras y edades geológicas. Es como un recorderis un poquito para que nos ubiquemos en la zona de la mayoría de las rocas que hacen relación al Chiribiquete. Bueno, una trasecta, más o menos de lo que serían las cordilleras y la ubicación del Chiribiquete. Lo que tenemos más a la derecha sería pues la Guyana, la parte del Chiribiquete, la Macarena, la cordillera oriental, el Valle del Magdalena, la cordillera central, el Cauca, la occidental y bueno, todo lo que tiene que ver con la falla del Atrato y el Valle del San Juan y bueno, la parte de la cordillera de la costa. Bueno, esto hace parte de alguna de las estructuras. Aquí nos dice que el Chiribiquete es considerado un arca de Noé que permitió el desarrollo de animales y plantas únicos, que es catalogada además un punto neurálgico en el poblamiento de América del Sur por la gran cantidad de pictogramas y su edad. Sabemos también que todo esto de la Guyana está relacionado con la provincia geocronológica del Río Negro, todo lo que
hace parte prácticamente de todos estos sistemas de la Guyana. Parte de esto tiene que ver con localidades como el Chiribiquete, los cerros de Marecure, el Morroco, en el Guainía. Ahí aparece también parte de lo que es el raudal del Jirijírimo y otros sectores, no sé, los que habrán visitado la parte de los raudal del Jirijírimo, donde vemos unos conglomerados inmensos y súper fuertes por todo, considerarse rocas tan antiguas que han estado eh, con toda la carga litológica y con todos los procesos prácticamente metamórficos. También vemos siempre que estas estructuras guardan casi que la horizontalidad original, lo que nosotros relacionamos con las zonas estables de los cratones. O sea que asumimos que esto o fue o estuvo o ha estado en una zona muy estable porque pues a pesar de que han tenido procesos metamórficos muy fuertes al estilo Araraquara, todos esos sectores pues siguen conservando sus estructuras originales. Este es uno de los sectores ahí que les decía yo, en el Valle de los Menires, perdón, en este sector, esta estructura del centro, es esta misma que vemos acá, que le dicen la ermita o las manos. Prácticamente esto se ha bautizado ahí a puro nombre de los pilotos que han sobrevolado estas zonas. Digamos que por aquí han transcurrido muchos estos aviones, los DC-3, que han sido los que han ayudado al desarrollo pues, de todos esos departamentos donde la única opción son los vuelos. Bueno, aquí seguimos en la parte norte, el sector de los tepuyes. Digamos que en general la parte del parque se desarrolla dentro de esta zona norte, que es la zona de los tepuyes, y la parte sur que hace relación a esas mesetas, como la que vemos aquí en el fondo, las mesetas de Iguaque, perdón, de Iguaje, no es de Iguaque, porque si Iguaque es aquí cerca de Villa de Leyva, es de Iguaje. Digamos que los procesos erosivos no han sido tan fuertes aquí en la parte sur, porque allá se concentran, son las mesetas. En cambio, aquí en esta parte norte y central, sí es que vemos los tepuyes, que en lengua Pemoc, de un pueblo indígena brasilero, quiere decir una montaña alta plana. Algo con relación a todas las estructuras acá y la confluencia hídrica tiene que ver con la parte estructural. Los que hemos estado por ahí sobrevolando, siempre hemos visto esa relación de estructuras o de fracturamientos que conservan más o menos un norte 30 oeste o un norte como 40, entre 50 y 60 este. Y ustedes siempre notarán esos lineamientos dentro de todo el fracturamiento de estas rocas. Algo muy especial que tienen todos estos ríos son los colores de las aguas, que siempre son negros, marrones o rojos, que tiene que ver con la cantidad de taninos. Por todo esto, estas aguas son bien ácidas, entonces la capacidad de criar de pescaditos es bastante baja. Lo mismo en las partes altas de los tepuyes, no hay suelos, es muy raro los suelos que hay en esas zonas, o sea que hay vegetación muy arbustiva, muy pequeña, y ocurren todos esos procesos, y como también sabemos que hay rocas con altísimo contenido de hierro, pues ayuda a que todos estos procesos aumenten esa coloración de estos cauces hídricos. También digamos que tenemos un gran desconocimiento de la parte hidrogeológica de toda esta zona. Por lo que siempre les he dicho, no contamos con casi información al respecto, pero se sabe que hay unos grandes acuíferos, creo que se habla de
de 3 o 4 grandes acuíferos en toda la zona de la Amazonía colombiana, y pues estudios hasta ahora que se inician estarían dando algunas luces de cómo es el comportamiento de todos estos grandes acuíferos de la selva colombiana. Esto es uno de los ríos centrales, que es el río Cuñaré, que recoge muchísimas quebradas de la parte, digamos, norte y central del parque, por debajo del, del río Apaporis. Esta es la parte como norte y central del parque. Y este es uno de los ríos que más, digamos, más afluentes de pequeñas quebradas tiene dentro del parque, el río Cuñaré. Aquí un pequeño, bueno, bosquejo de lo que era el parque. Digamos que el verdecito que hay pequeño adentro es el parque original. Después ya lo que está coloreado de verde y marrón es la segunda delimitación del parque. Y lo que está en amarillo es la última delimitación del parque, que prácticamente está cerca a San José del Guaviare y a Calamar. Hace poco estuve por ahí con unos sobrevuelos y lastimosamente seguimos en los procesos de acabar la selva de forma bastante fuerte. Digamos, hicimos un sobrevuelo y contamos aproximadamente unos 40 incendios, digamos, en la parte cercana a Calamar. Entonces los procesos de deforestación siguen siendo tan graves. Por eso un poco le escribí yo esto del chiriquete sin tiempo. No tiene, digamos, tiene todo el tiempo, toda la historia de la tierra, y no tiene tiempo la selva porque la estamos acabando. Bueno, dentro de lo que se entra a hablar del Chiribiquete como parque, tiene gran importancia la relación de los lugares con arte rupestre. Yo veo también que nosotros queremos ver a ver cómo podemos declarar algunas zonas parques geológicos, y creo que dentro de los requerimientos de los parques geológicos hay un componente que hace relación a que tiene que tener algún vínculo con la actividad humana como tal. Para que el parque, el Chiribiquete, también fuera considerado por la UNESCO como patrimonio inmaterial, tenía que tener este componente. Y este componente hace relación a eso, a que se considera una zona donde se iniciaron las poblaciones de toda esta zona amazónica. Y digamos, un indicio de eso tiene que ver esta parte de todo el arte rupestre y todos esos grandes murales que se hicieron. Digamos que en la parte antropológica tiene más preguntas que respuestas. Hasta ahora se están documentando esos lugares como tal. Después alguien me explicaba que tiene que entrarse a una parte de entender un poco cosmológicamente estos pueblos, para después intentar, digamos, descifrar qué querían decir algunos de esos murales, si era algún contexto así específico, o simplemente eran representaciones de animales y antropomorfos y bueno, digamos, la biota que hubiese en el lugar. Aquí vemos las zonas con mayor riqueza de arte rupestre, donde están esos murales grandísimos. Por acá más adelante les voy a mostrar algunos de esos lugares. Como le digo, pegados un poco ahí donde nace el río Apaporis. Bueno, dentro de esto se habla del pueblo indígena Carijona, que era una de las etnias principales que se considera que fueron las primeras que llegaron ahí. Y bueno, dentro de su historia triste viene la parte de las caucherías, que terminó acabando con casi todo el pueblo Carijona. Ellos tenían unas características así especiales. Dentro de sus características, ellos se ponían como una falda, pero esa falda era rígida. Entonces ellos buscaban como que su cintura fuera un poco más pequeña que el resto de su morfología entre cadera y tronco. Entonces esa es una de las características que se le han dado
a reconocer los pueblos cardigonas porque se han deformado. Su morfología fue deformada por el uso de esas faldas como tal. Bueno, ahí viene todo lo que ha estado publicando el señor Castaño con el libro del Chiribiquete y la maloca cósmica del jaguar, que está como tan de moda, tan impactante ahora en estos momentos, que lo están mostrando bastante bien. Yo pensaría que parte de lo bueno de eso, de ese show tan grande que le está haciendo a eso, es que, pues, que la gente se interese, sí, por la conservación de estos lugares. Ojalá que también, entre otras, nos den opción a los geólogos de entrar a estudiar la zona, porque prácticamente no tenemos mucho conocimiento, eh, digamos, con muestras de mano, con muestras para llevar al laboratorio, con levantamiento de secciones, con todo eso. Entonces, eso creería yo que es bueno por eso, la publicidad que se le puede hacer para que se incentive el conocimiento y, bueno, que instituciones quieran poner y o contribuir para ampliar ese conocimiento en todas las líneas que se puedan. Bueno, esto hace parte también de los murales que encontramos allí. Casi siempre están relacionados con ese espíritu del hombre de imitar a las fieras más potentes de la naturaleza, en este caso al jaguar. Por eso todos los conceptos místicos los llevan a la luna, al sol y principalmente al jaguar como un ente de fuerza como tal. No sé si han estado en algunas de las presentaciones de este señor Castaño, y él hace relación a que para los indígenas parte de esos lugares donde vemos esas oquedades, que para nosotros estaría relacionado un poco con ambientes kársticos. Aquí vienen un poco las explicaciones bueno, geológicas de esos lugares donde aparecen esos oquedades, lo que nosotros a veces relacionamos con procesos de disolución de cársticos, en que algunas cavernas colapsan y queda prácticamente el hueco semirredondo ahí. En algunos lugares como Vélez, el hoyo de los pájaros o el hoyo de las palomas en Mogotes. Tenemos algunos ejemplos con relación, pero a rocas kársticas. Lo que sabemos aquí del Chiribiquete no nos dan mucha opción de hablar digamos, algunos sistemas kársticos. Hasta lo que conocemos no hay muchos, y entonces por eso es también difícil explicar esos lugares donde hay esas oquedades o esos huecos grandísimos, como los que les mostré anteriormente, las ermitas. Más adelante les voy a mostrar otro que le dicen el estadio. Bueno, aquí vemos parte de los murales. Estos son murales inmensos, tienen alrededor de unos 30, 40 metros. También hay cosas como explicar cómo hacían ellos para pintar esto, prácticamente en unas paredes verticales. O ponían andamios o se colgaban de algún bejuco. Ahí viene todo también los estudios antropomórficos con relación a cómo se hacían todos estos dibujos, los pictogramas. Este es un sector que se llama el Falo del Caimán, porque en general hay representaciones de jaguares y ocasionalmente de algunos caimanes, y dantas, y parece que venados. Ocasionalmente bueno, aquí hay cosas también que hacen relación a que dicen que habían perros, pero digamos, en algún momento dijeron que parece que eran perros que traían los conquistadores. Bueno, otro sector que se llama los chigüiros y los cestos, perdón, algunos con rebordes blancos. Digamos, para los antropólogos es importante a veces saber si esos dibujos se hacen con solo el tinte o solo, digamos, el óxido, o si eso se hace con alguna base vegetal, algún aceite vegetal y alguna pintura mineral. Entonces se hacen algunos de esos estudios con relación a
a esas pinturas, cómo se realizaron y con qué, digamos, con qué pinturas se hicieron. Otra parte que se llama los chorreones. Todo esto, como le decía, enmarcado en ese sector norte. Aquí hay un poco, bueno, siguiendo la misma línea antropomórfica, perdón, bueno, antropología como tal, el sector de Araraquara, las Sardinas y la Gamitana, que tienen que ver con la parte sur, donde está el río Caquetá, prácticamente el río que separa al Caquetá y el Amazonas, pero esto ya se considera un poco al sur, pero digamos que no estaría dentro del parque, pero que tiene una gran riqueza en cuanto a lo antropomórfico y todo el arte rupestre de todos los indígenas que habitaron esa zona. Volvemos un poco al sector este que le decía yo de la parte norte, donde está el río Jujuy y el río Macaya, donde se ve este sector que se llama el resguardo de las pirámides. Como vemos aquí sí está muy bien representado el fracturamiento y los lineamientos que se le dan a todo este macizo, cómo se fracturó. Están muy bien delimitadas sus lineamientos de fractura. Esta es la zona del resguardo de las pirámides. Esto es una zona dentro de la parte sur, que es el raudal de Jacamellá sobre el río Mesay. Aquí hay procesos que ocasionalmente se dicen que tendrían que aparecer en zonas casi desérticas. Aquí hay algunos lugares donde se encuentran puentes de rocas, puentes naturales de rocas. Al hacer los estudios, algunos geólogos o geomorfólogos dicen que esas estructuras donde prácticamente se forman puentes naturales y todas estas playas tan grandes estarían relacionados a zonas como de dunas y algo, ocasionalmente a algunas zonas desérticas. Entonces hacen relación a todos los procesos que terminarían involucrándose en toda la evolución del Chiribiquete. Este es un sector muy bonito que es el sector también, el mismo sector de Jacamellá, esta parte donde está esa islita ahí. Si vemos a los dos costados, vemos sectores con algas verdes, que eso es inmenso. Esto de ancho tiene como 500 metros y de largo tiene por ahí unos 400. Y toda esa zona está llena de algas verdes. También vemos cómo está bien delineado el fracturamiento. Todo el fracturamiento, los lineamientos de ese fracturamiento, cómo se conservan. Aquí está el raudal, este mismo sector donde le decía yo que se camina sobre una alfombra de algas verdes. En esta época el río tiene poca agua, este es un río netamente de selva, por eso también les contaba de las aguas con muchos taninos. Estas aguas terminan siendo marrones o negras. Esta es una de las oquedades de la parte sur, el gran conocido como el estadio. No sé, los que hayan visto el hoyo de los pájaros, el hoyo de las golondrinas, es una oquedad similar a la que se dan en ambientes kársticos. Pero entonces ahí viene también algunas teorías que nombran que podrían ser procesos también de disolución, pero ya de rocas silíceas. Y bueno, y por su gran contenido de hierro, pues posiblemente también cómo sería la evolución de los paisajes cuando se presenta esa disolución de hierros, de rocas con altos contenidos de hierro y con rocas de alto contenido de cuarzo. Bueno, aquí pasamos un poquito a uno de los ríos ya cerca al estadio, a la misma estructura que vimos antes, el río, el caño Saramaro. Digamos, las coloraciones son muy, muy bonitas, pasa uno de un rojo a un negro impresionante por los contenidos de los taninos que se presentan en todas esas fuentes hídricas. Pues ahí también, bueno, aquí está un poquito como un resumen de la parte biológica.
de lo que representa el chiribiquete como tal en la parte biológica. Yo quería un poco enfatizarles prácticamente en la parte como de los paisajes como tal. Sabemos, bueno, que eh, toda esta zona está relacionada con lo que les contaba de la Guyana, de prácticamente la parte más antigua. Hablamos del complejo del Mitú, de todo lo que tiene que ver con todas esas rocas de, de los sitios como los cerros de Mavecure, como los cerros ahí del Mono y Pajarito, de la Danta, de todos los cerros del río Inírida, de la Piedra Casabe. Eh, Ahí vemos cómo todo esto fluye dentro de todas estas estructuras. Bueno, hace un poquito relación a todas las especies, nos hablan de que muchas de esas plantas han aprendido a adaptarse, entre otras porque hay, digamos, cosas tan especiales como en la parte alta de los tepuyes y en esa parte que les digo yo de las mesetas de la parte sur, que son muy planas, donde no se preserva mucho el suelo por la misma acidez y los mismos contenidos de hierro y de sílice de la roca, no deja opción a que haya mucho suelo. Entonces la parte biológica se adapta a zonas donde no hay casi suelos, la vegetación es muy bajita y lo poco de rocío que se concentra en las noches se evapora muy fácilmente porque son rocas expuestas. Y digamos, por eso también el alto contraste que hay entre las zonas altas de los tepuyes, esas oquedades que quedan en los centros de ellas y y toda la selva circundante. Esto da que se crean ahí unos o varios microclimas. Entonces, por eso la gran variedad de especies y el gran desarrollo de muchas de esas de esa vida, mariposas, culebras, peces, anfibios, se habla de reptiles, mamíferos, muchísimas especies ahí. Por eso también tenemos historias de todos los investigadores que han venido a conocer y a clasificar especies en toda la Amazonía de Sudamérica como tal. Digamos que dentro de las cosas que siempre me ha gustado ver un poco con relación ¿a qué? A la geología, siempre me parece, la geología y la biología me parece chévere, la parte de de la poesía. Bueno, aquí he encontrado una poeta polaca que fue Nobel de Literatura, que hace relación a algunas cosas de la parte orgánica que me parecen muy bonitas, como este escrito que hace relación a todos los animales y los procesos de vivir y morir en esta tierra, de cómo comemos, cómo nos alimentamos. Lo digo en el sentido también de nosotros, porque lastimosamente la tierra nos recordó que somos parte de esa cadena biológica y que tenemos que ajustarnos a ciertos comportamientos, o si no, nuestra inteligencia, que es nuestro mayor tesoro y con el que nos ha ayudado a mantenernos en este mundo, no, posiblemente no sea suficiente para que la especie sobreviva por muchos, muchos siglos. Bueno, digamos que esto es un poquito mi presentación. Eh, Espero les haya gustado y bueno, también espero preguntas. Voy a pasar allá a cambiarle la pantalla como tal, de pronto para ver si alguien quiere comentarme algo o decirme algo. Eh, Qué pena que sea esto tan cortico. Un saludo. Muchas gracias por tu presentación. Pues si hay alguien que tenga alguna duda que quiera presentar o preguntar o comentar algo, bienvenidos.
Aló. Perdón, bueno, alcancé a ver algo para lo de los permisos de parques. Eh, Le cuento que es complicadísimo. Nosotros hemos intentado pues pedir permisos para hacer algunas comisiones geológicas. Estaba trabajando con un amigo que está haciendo una maestría, un doctorado, con prácticamente con eh, todos estos sistemas de entender la cronología, sobre todo de la Guyana y con relación a todas las rocas de la cordillera oriental. Y no se ha podido conseguir. Y eso que se le han pasado solicitudes por parte de Ecopetrol. Ahorita digamos que hay como dos opciones. Una es la que está dando parques, que es prácticamente los sobrevuelos, pero entonces aquí, digamos que algo chévere es esta parte que estaríamos viendo las primeras fotos que yo les mostré, eh, que es la parte norte, le digo del Valle de los Menires. Esa es la parte que se está viendo en los sobrevuelos, pero prácticamente esto se volvió el sobrevuelo más caro del mundo. Un día que son como 3 horas de sobrevuelo termina siendo 3 millones algo por persona. Es que Parques hizo esto, es muy, muy caro. Otra opción que hay era un poco por la que yo fui anteriormente, era entrar ahí por Araraquara, que es la parte sur, que es entre el Caquetá y el Amazonas, y prácticamente subíamos por los ríos, subíamos por el Yarí, subíamos por el Mesay, podíamos subir hasta por el Cuñaré, o para ir a algunos sectores en el centro por el río Saramaro. Pero bueno, digamos que son planes bastante costosos, y hay que pues, conseguir un grupo, reunir ciertas características. Y ahorita se está un poco complicado por el orden público. En este momento nosotros entramos por la parte sur y bueno, hemos hecho también sobrevuelos por la parte norte, pero en este momento está complicado entrar, digamos, por tierra, por agua. No sé, alguien quiera más comentarme alguna otra cosa. Muy buenas, ¿cómo están ustedes? Me llamó mucho la atención en la presentación por algunos de los datos relativos al área en relación a la especialidad de Castillo, por la geología. Me parece que sería más interesante que pudiéramos hacer varias sesiones y decirle a este hombre que nos contara con mayor precisión algunos de los aspectos, porque bueno, esta versión general ayuda a entender de qué se trata el asunto en lo más, digamos, amplio, pero sí sería interesante que pudiéramos inclusive sugerir la presencia de otros investigadores que estamos trabajando en el tema. Nosotros, como el grupo que se dedica al arte rupestre ya hace 45 años, podríamos hacer, si a ustedes les parece, una presentación de lo que corresponde al arte rupestre que registramos de la Lindosa, del sector norte, en las cercanías del Guaviare, que ya ahora corresponde al Parque Nacional de Chiribiquete. No sé qué opinión les merece. En primer lugar, felicitaciones al expositor, pero pues yo estaba con la ansiedad de tener una presentación más larga, más grande. Estoy más acostumbrado a 1 hora de presentación o 1 hora y media. Pero bueno, suficiente, mil gracias. Pues ahí te escribí mi teléfono. Pueden escribirme un WhatsApp. Tenemos calendario full hasta el 13 de abril, pero seguramente la cuarentena la van a extender claramente. Entonces, ya empezamos a organizar el cronograma para la semana del 13. Entonces, si me escribes un WhatsApp, con muchísimo gusto cuadramos la presentación de arte rupestre, pues que nos parece interesantísimo, sería muy bueno. Pues mira, mil gracias por la hospitalidad. Nosotros tenemos un equipo relativamente estable y habría, digamos, una posible presentación, si les llama la atención, sobre arqueometría, es decir, sobre todo los laboratorios y los estudios de pigmentos. Otro grupo podría establecer una presentación sobre los murales en sí mismos, y otros, con los geólogos, con el profesor Tomás Kramer, haríamos una parte, con los del trabajo de documentación sería otro grupo,
Y podríamos también hacer, si a ustedes les parece, una presentación solo dedicada a los sistemas y a los debates de la interpretación del arte rupestre, en lo cual me parece interesantísimo que estuviera Carlos Castaño, que había citado el expositor de hoy. Pues coordínate tú con tu gente, organícense y revisamos a ver qué tanto espacio tenemos pues para dar las conferencias. Entonces ahí tienes mi número, me escribes por WhatsApp o por el correo electrónico que también está ahí ya en el Messenger, en el mensajes de estos y coordinamos. Listo, mil gracias. No hay ningún problema y felicitaciones por la iniciativa general de incluir la geología, la presencia humana de esas zonas que nunca se han investigado y sobre las cuales pues todavía quedan muchas cosas que decir, a pesar de que ya se ha iniciado, como decía el expositor, el trabajo inicial de documentación, pero yo me supongo que los datos actuales sobre el sitio hablan de por lo menos unos 60 o 70 murales. Eso con algunas muy escasas, digamos, expediciones que son siempre muy costosas. Yo me supongo que, igual que lo que sucede en el altiplano, en las zonas altas de Cundinamarca y Boyacá, que pueden haber más de 2000 rocas distribuidas en pinturas y grabados, pues fácilmente esa zona de la Amazonía puede tener en una, digamos, precisión no muy segura, pero sí de modo muy conservador, aunque fueran, por lo menos unos 150 murales. La Lindosa tiene aproximadamente unos 20 murales, cada uno de 100 metros. O sea que estamos hablando de una cosa que nadie en Colombia conoce y que vale la pena, porque es un patrimonio que no existe en ninguna parte del mundo. ¿Alguien más tiene otro comentario? Pero, no sé, ¿alguien qué? Nada, dice en el chat, gracias por la presentación. Listo. Que si alguien sabe gestionar el tema del Geoparque Chiribiquete ante la UNESCO, hace una pregunta a alguien en el Messenger. Eso está bien documentado, digamos que gran parte de eso fue gracias a Carlos Castaño. Él fue, creo que, director de parques nacionales y todo eso. Pues ahí lo nombran a él como el descubridor. Por ahí hay varios documentos con relación a eso de la esta. De pronto, si se comunican conmigo, creo que lo tengo por ahí relacionado y les podría dar esa información. Pero eso está bien documentado. Por eso también hacía yo relación a que parte de lo que exige la UNESCO es esa relación humana pues, con la parte, digamos, para parques, para parques geológicos, creo que también tiene que tener ese componente humano. ¿Alguna otra? Sí, perdón, Parece que no. Chiri, ¿qué te ha presentado evidencias paleontológicas? Pues de lo que yo sé, ellos hacen, digamos, unas pruebas bastante, bueno, ellos analizan el carbón vegetal que asumen que se ha utilizado en algunas fogatas para cocinar y les hacen pruebas de carbono. De pronto Guillermo Guipri, el que acabo de hablar, él nos puede, me imagino que en sus charlas nos orientará con cosas como esas, cómo se hace una referencia del tiempo para eso. No sé, con relación a las pinturas es como complicado porque son tintes prácticamente vegetales o minerales. Creo que una de las dataciones tiene que ver ahí con eso, con algo de, como si fuera el carbono 14 en esas cenizas o en esas partes de los carbones que quedan cuando se hace una fogata. Buenas tardes. Con respecto a la pregunta de las dataciones de las pinturas, pues la verdad, lo que se sabe que se encontró allí en Chiribiquete, que es muy semejante a las investigaciones que hicimos en la Serranía de la Lindosa, la composición de los pigmentos de las pinturas son minerales, son óxidos de hierro.
Y esa pues ha sido una de las dificultades para poder hacer una datación. Lo que se hizo allí en Chiribiquete fue hacer dataciones de algunos elementos encontrados en algunas excavaciones que se hicieron cercanos a las pinturas rupestres, de algunos carbones vegetales que encontraron asociados a contextos arqueológicos. Pero las pinturas rupestres no han sido datadas hasta el momento. Esa es una de las inquietudes y bueno, ya que esta es una reunión de geólogos, invitarlos a pensar esos temas de datar estos elementos que no contienen materiales orgánicos. Perdón, alguien hace relación a las columnas. Eh, yo pensaría que estamos, digamos, es tanto el territorio y tanta la cronología que hay ahí, que pues habría que diseñar es prácticamente un plan de adquirir información y ver a ver dónde, hasta dónde se pueden levantar columnas, lo que le digo, porque también son rocas, a pesar de que hay muchas rocas sedimentarias, mucha de esa de la Guyana está siendo afectada por metamorfismo. Entonces, prácticamente estamos sin información. Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Geológicamente hablando, ¿podríamos asociar ese color oscuro de las aguas con yacimientos de tierras raras? Pues como dicen que está asociado más a lo que es del macizo guayanés, según lo que vi al principio, aunque me quedó la duda porque pues nombran también que quedaba el Chiriquete hacia el Guainía, pero en el mapa salía era el Guaviare. Gracias. Eh, sí, sí, se considera que algunas de esas coloraciones pueden ser tierras raras, pero ahí sí esas coloraciones las da es la roca como tal. Los comentarios tenían que ver era con el color de las aguas. Ahí tengo algunas fotos, no sé si quiere, me contacta y le paso unas fotos donde la roca es la que tiene algunas coloraciones así eh, extrañas. Digamos, es que no recuerdo bien qué colores son, pero es la roca la que terminaría. Y sí, se asume que hay yacimientos de tierras raras. ¿Seguimos? O ya ¿Hay por ahí alguna va. pregunta? Bueno, dice que la entidad nacional que se debería encargar de la gestión de geoparques es el Servicio Geológico Colombiano. Bueno, ahí sí, digamos que en esa parte no tengo conocimiento como tal. No Eh, sé, creo que a veces hasta una universidad puede solicitarlo si cumplen los requerimientos. No sé si alguien aquí tenga más información o sepa más al tema. de patrimonio nos van a dar un par de conferencias en nuestro ciclo en los próximos días para que estén enterados de ello. Vamos a tener un par ¿de qué? De conferencias de patrimonio. Ahí tienes otra pregunta en el chat. Pues existen algunos resumaderos reportados en el área de la Lindosa. En la parte, digamos, de la zona ya casi que en el Caquetá, pues sabemos ahí que en el Piedemonte es muchísimo lo que hay, pero en realidad también la parte, digamos, donde se ven los cambios estructurales, que diría uno que es la parte donde la llanura se encuentra contra la serranía, es una zona donde no se tiene información. Sería muy bueno conocer algo con relación a eso, pero no se tiene información de resumaderos dentro del parque. Bueno, aquí hay una aclaración del doctor Thomas Henry Kramer que nos dice que las tierras raras casi nunca dan coloraciones en ambientes oxidantes. Bueno, de pronto ahí está otro tema para estudiar. Digamos, mis fotos están en ambiente, digamos, sí, en ambientes oxidantes, pero generalmente que están siempre cubiertos por agua. No sé cómo funcionaría ahí. ¿Alguna otra?
pues no sé, parece que no hay más. Bien, perfecto. Muchas gracias entonces por la presentación. Les voy a volver a mostrar un poco cómo vamos. Entonces, mañana tenemos gestión de riesgos en proyectos energéticos a las 11 de la mañana con Carolina García. Y a esa misma hora tenemos a Fabián Saavedra con criovulcanismo, que es organizado por el Semillero de Volcanismo de la Universidad Nacional. Tenemos a las 3 de la tarde a Linda Cárdenas con la geología a disposición de un cambio social y a las 5 de la tarde a Miriam Ríos con aplicación de sensores remotos a modelos digitales de elevación a la hidrogeología. Recuerden que nuestras conferencias están siendo grabadas pues, para las personas que nos dan autorización y se pueden colgar y las encuentran en nuestro canal de YouTube. Para eso, pues métase a YouTube y diga Cuarentena con Geociencias, inmediatamente le aparecen las presentaciones. Eso se lo agradecemos a Laura Becerra